Hola corazones, bienvenidos una vez más al canal de Pepa Bebé. Hoy os traigo el último complementito que lleva el modelo Héctor, que es la capotita. Mirad, esta capotita es el último complemento de este pelele, que ya lo tenéis en el canal, y de este chalequito, que también lo tenéis en el canal. ¿Vale? Ya lo tenéis. Chalequito, pelele, y ya lo que faltaba es la capotita. Talla 1 año, para talla de 1 año. Y hemos trabajado con agujitas del número 3 y con la lana Merino Lan de Rosario 4. Como ya sabéis, que lo he dicho en los demás tutoriales, si queréis obtener el mismo material que yo he trabajado, tenéis un descuento especial, que abajo dejaré el enlace, en tijeras mágicas. Si se metéis en el link donde yo os dejo ya escrito, le dais y os va a llevar directamente a la lanita que yo he trabajado. Y cuando vayáis a hacer la compra, tendréis un descuento donde pone tipo de descuento o algo así, no me acuerdo qué es lo que pone. Pero podéis poner, tenéis descuento de promoción o algo así. Ponéis Pepa Bebé y os harán un 10% de descuento a toda compra superior a 39 euros. Y podéis comprar todo lo que queráis que tienen en la tienda. No se tenéis que limitar solamente a la lanita que yo he trabajado, ¿eh? Podéis comprar todo lo que queráis. Entre ellos os recomiendo mucho la máquina Print. La máquina Print es ideal para hacer estos cordoncitos, que nos vale para esto y para hacer patuquitos y para hacer muchísimas cositas, ¿vale? Y es muy fácil de hacer y muy ligerita. Yo he gastado en el conjunto entero he gastado 4 ovillitos de este color que es el 04, el amarillito. Tiene muchos colores, pero bueno, yo he gastado 4 ovillitos en este pelele, en este chalequito y en su gorrito, ¿vale? Bueno, pues nada, dicho esto, os dejo aquí con el paso a paso, no antes sin deciros que si no estáis suscritos al canal, os suscribáis, que le deis a un like si os gusta el tutorial y que compartáis en las redes sociales, que eso siempre nos beneficia, ¿vale? Bueno, pues nada, sin más dilatación, os dejo con el paso a paso. Vamos a hacer la capotita modelo Héctor para el conjuntito, ¿vale? Y vamos a montar en nuestras agujitas del número 3 un total de 84 puntos, Y yo voy a decir, ya tengo aquí montado 78, os voy a decir cómo los monto yo. Dejamos el cabito largo en este ladito, ya todos los que me seguís sabéis, si no, pues yo os lo digo, un cabito largo hacia un ladito y lo monto estilo abuela, ¿vale? Yo relío mi agujita, mi hilo en mi dedo, lo paso por aquí y monto el hilo. 79, 80, 81, 82, 83 y 84. Ya tengo los 84 hilos puntos montados en mi agujita. Me ha sobrado hilo, lo voy a cortar para no liarme y confundirme con que sea el que viene de la madejita. Vale, y ahora vamos a pasar a hacer vueltas de punto bobo. Haremos 6 vueltas. Vuelta de punto bobo, todas las vueltas del derecho. El primer punto no se haría, solo en la vuelta de montaje, que es esta. Entonces el punto del bobo es este, metiendo la agujita por abajo. Hacemos 6 vueltecitas. En cuanto que las tenga hechas, estoy contigo y te digo cómo continuamos. Ya tenemos las 6 vueltas hechas y vamos a poner un marcador a los 21 puntos del comienzo. Otro marcador a los 21 puntos de este marcador. Y otro marcador a los 21 puntos de este marcador, ¿vale? Y ahora vamos a hacer la primera vuelta del punto de ochitos, ¿vale? Que se repetirán. Y ahora vamos a hacer la primera vuelta, punto derecho. Empezamos hasta llegar 3 puntos antes al marcador. 3 no, un momento que yo me cuadre, 3 no son.
Esperarse un momento que voy a llegar al marcador. 2, 4, 4 puntos, vale. 4 puntos antes del marcador. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer en estos 4 puntos que están antes del marcador, 2 puntos del revés. 1 y 2. 2 puntos del derecho. Pasamos el marcador y 2 puntos del derecho. 2 puntos del revés. 1 y 2. Seguimos trabajando a punto del derecho hasta llegar 4 puntos antes del marcador. Y hacemos exactamente lo mismo. Tengo aquí 4 puntos antes del marcador, hago 2 puntos del revés, 2 puntos del derecho. Paso el marcador, 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Sigo trabajando igual que he hecho hasta ahora, hasta este marcador, que haré lo mismo y terminaré con puntos del derecho. En la siguiente vuelta estoy contigo. Segunda vuelta de puntos de 8. Empezamos haciendo los puntos a punto bobo, hasta llegar 4 puntos antes al marcador. Para orientarnos, ¿vale? Y ahora, estamos aquí, 4 puntos antes del marcador. ¿Qué vamos a hacer? Estos 2 puntos que hicimos del revés en esta vuelta, aquí la vamos a hacer del derecho. Y estos 2 puntos que hicimos del derecho en esta vuelta, aquí lo vamos a hacer del revés. Pasamos el marcador y volveremos a hacer del revés estos 2 puntos que están pegando al marcador. Y estos que están aquí, que lo hicimos, estos 2 del revés aquí, aquí del derecho. Seguimos trabajando a punto bobo y 4 puntos antes de llegar al marcador volveremos a repetir exactamente lo mismo. Ya estoy aquí, hago 2 puntos del derecho, 2 puntos del revés. Paso el marcador, 2 puntos del revés, 2 puntos del derecho. Y así termino esta vueltecita. Igual, ahora cuando llegue al otro marcador, haré exactamente lo mismo. Cuando empiece la tercera vuelta del dibujo de 8, estoy contigo. Tercera vuelta del dibujo de 8. Repetimos la primera. Todo punto del derecho hasta llegar 4 puntos antes del marcador. Y aquí voy a hacer estos 2 puntos del revés y estos 2 puntos del derecho. 1 y 2. Paso el marcador, hago estos 2 puntos del derecho y los 2 puntos siguientes del revés, igual que en la primera vuelta. Sigo trabajando exactamente igual. Cuando empecemos la cuarta vuelta de punto de 8, estoy de nuevo contigo. Cuarta vuelta del dibujo de 8. Repetiremos la segunda. Entonces empezamos con punto bobo hasta llegar 4 puntos antes del marcador. Y aquí tengo mis 2 puntos del derecho, que aquí lo hice del revés, pues 2 puntos del derecho. Y 2 puntos del revés, que en el otro lado lo hice del derecho. Paso el marcador, sigo trabajando estos 2 puntos del revés y esto ya todo del derecho. ¿De acuerdo? Cuando empecemos la quinta vuelta
del dibujo de ochito, de nuevo, volveré a conectarme. Quinta vuelta del dibujo de ochitos. Repetiremos primera y tercera vuelta. Ya creo que lo sabéis, ¿no? Punto bobo, todo al comenzar, y 4 puntos antes de llegar al marcador. Cambiamos para hacer 2 puntos del revés, 2 puntos del derecho, paso el marcador, sigo haciendo 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Sigo trabajando a punto del derecho hasta llegar 4 puntos antes al marcador y termino así mi vueltecita. ¿Vale? Bueno, pues voy a terminar esta vueltecita y ahora en la siguiente estoy con ustedes. Y empezamos la sexta vuelta de punto de ochito, que repetiremos la segunda y la cuarta. Es la misma, ¿vale? Entonces empezamos con punto del derecho todo, hasta llegar 4 puntos antes de nuestro marcador. Ya estoy aquí y tengo que hacer estos 2 puntos del derecho, estos 2 puntos del revés, paso mi marcador, los siguientes 2 puntos del revés y ahora ya del derecho, hasta llegar 4 puntos antes del marcador, que volveremos a repetir lo mismo. En la siguiente vuelta, que será la séptima, haremos ya el cruce de ochitos y os explico cómo lo vamos a hacer. Empezamos la séptima vuelta del punto de ochito y en esta vamos a hacer el cruce. Entonces, hacemos punto bobo hasta llegar 4 puntos antes del marcador. Ahora el marcador ya no nos vale, ya lo tenemos que quitar, porque ya nos guían, los mismos puntos nos están guiando, ¿vale? Bueno, aquí ya vemos que tenemos 2 puntos que son diferentes a lo que estamos trabajando. Si ustedes quieren poner un marcador donde empieza los 2 puntos del revés para que os guiéis mejor, pues estupendo. Entonces voy a coger, bueno, no, ahora lo quito. Ahora, voy a trabajar, yo trabajo con una horquillita, ¿vale? La horquillita cojo y meto estos 2 puntos en mi horquillita. Lo echo hacia adelante. Lo saco de la aguja, lo echo hacia adelante. Quito el marcador. Hago los 2 puntos siguientes del derecho. Introduzco los 2 puntitos que tengo en mi horquillita. Y los trabajo del derecho. Hago los 2 siguientes del revés. Y sigo trabajando a punto bobo. Ya os digo que si ustedes queréis poner un marcador donde empieza los 2 puntos del revés, que es aquí, y donde termina, que es aquí, pues perfecto, ¿vale? Yo me voy a guiar por el mismo punto que me está enseñando que es diferente. Entonces trabajo de nuevo hasta llegar a los 2 puntos del revés. ¿Veis que aquí está hundido hacia adentro? Ese me está indicando que son 2 puntos del revés. Estos 2 puntos los hago del revés. Cojo mi horquillita, meto estos 2 puntos en la horquillita, lo echo hacia adelante, quito mi marcador, trabajo estos 2 puntos del derecho, introduzco los 2 puntos de la agujita, la horquilla, perdón, en mi agujita, y hago estos 2 puntos del derecho. De nuevo estos 2 puntos del revés. Sigo trabajando a punto bobo.
Sigo trabajando a punto bobo hasta llegar a mis 2 puntos del revés, que ya me lo está marcando. Aquí los tengo. Hago estos 2 puntos del revés, cojo mi horquillita, meto estos 2 puntos en la horquillita, lo echo hacia adelante, quito el marcador, echo la hebra hacia abajo porque voy a hacer estos 2 puntos del derecho, introduzco de nuevo los 2 puntos en mi agujita y trabajo estos 2 puntos del derecho, los 2 puntos siguientes del revés y termino con punto bobo. Y ahora vamos a empezar la octava y última vuelta de punto de ochitos, que ya lo que haremos es repetir las 8 vueltas que os acabo de enseñar, ¿vale? Y tenemos que trabajar un total de 10 centímetros haciendo esto. Octava y última vuelta, que ya tendremos que repetir desde la primera. Voy a hacer punto bobo hasta llegar a los 2 puntos que en la vuelta del derecho lo hemos hecho del revés, y aquí pues nos tocarían del derecho, pero nos va a guiar el punto. Bueno, es aquí. Como ya ustedes, si ustedes queréis poner marcador, mirad, estos son los 2 puntos que tenemos aquí, que aquí lo hemos hecho del revés, pues aquí son del derecho. Y ahora nos encontramos aquí con los 4 puntos que son los que hemos cruzado, pues lo vamos a hacer del revés. Estos 4 puntos del revés, 1, 2, 3 y 4. Seguimos trabajando a punto del derecho hasta llegar de nuevo a los 4 puntos del revés, porque todos estos puntos son del derecho. Es los puntos bobos más los 2 puntos que siempre tenemos que hacer en la parte del revés, la tenemos que hacer del derecho, que son estos 2. Estos 2, estamos en el revés de la labor, tenemos que hacerlo del derecho. Y ahora aquí tenemos los 4 puntos del ochito, que son del revés. Seguimos trabajando a punto del derecho. Y así vamos a repetir estas 8 vueltas, todas las que necesitemos, hasta conseguir 10 centímetros que tenemos que hacer de largura para la cabecita de nuestro bebé de este tamañito, ¿vale? Bueno, pues me quedo haciendo esto. En un segundo vuelvo con ustedes y os digo cuántas vueltecitas he dado yo para conseguir esos centímetros, ¿vale? Me quedo trabajando, chicos, y en un ratito estoy contigo. Corazones, ya tenemos los 10 centímetros tejidos y hemos tejido un total, lo leo, 50, 52 vueltas. 52 vueltas desde el comienzo, ¿vale? Desde el comienzo hasta los 10 centímetros tenemos 52 vueltas. Y ahora vamos a hacer 3 particiones, ¿vale? Vamos a dejar 27 puntos en este lado. Ponemos marcador. Dejamos 30 en el centro y otros 27 en el otro lado. Y ahora vamos a empezar a hacer los menguados para que la capotita vaya cogiendo forma. Vamos a trabajar a partir de ahora a punto bobo, todo a punto bobo. Y vamos a ir menguando los laterales. El primer punto lo paso sin hacer. Como siempre, ya voy trabajando a punto del derecho todo, porque es punto bobo. Y voy a trabajar todos estos puntos hasta llegar al segundo marcador. A punto del derecho hasta llegar al segundo marcador, un punto antes del segundo marcador. Me quedo trabajando todos estos puntos hasta llegar aquí, ¿de acuerdo? Para que no se os haga muy aburrido el verme tejer, me llego hasta allí y ahora estoy contigo. Ya estoy aquí un punto antes de llegar a mi marcador.
Voy a pasar el punto para quitar el marcador. Y lo vuelvo a colocar. Y ahora cojo 2 puntos juntos del derecho. Doy la vuelta a la labor. Este es el primer menguado de esta vuelta. Pasamos el primer punto sin hacer y tejemos todos los puntos hasta llegar un punto antes del marcador. Un momentito que suelto una lanita. Y ahora estoy llegando aquí y ahora vamos a menguar el último punto que está delante del marcador con el primer punto que está en los 27. Entonces estoy aquí, paso este punto para acá para quitar el marcador. Lo vuelvo a colocar y ahora voy a volver a coger 2 puntos juntos, pero como estoy en el revés de la labor, lo voy a coger de esta manera. No así, sino por detrás. Así. ¿Vale? Ya tengo una secuencia de puntos menguados. Uno a cada lado, un menguado, le vamos a llamar. ¿Vale? Vamos a hacer. De nuevo, volvemos a tejer hasta llegar. Paso el primero sin hacer. Sigo tejiendo los 30 puntos centrales. 29, porque tengo que dejar uno al final para menguarlo con uno de los 27 que dejamos aquí en espera. Y como estoy en el derecho de la labor, cogeré los 2 puntos normal y corriente como siempre, los 2 puntos juntos. Ya no me hace falta marcador porque me va a guiar el mismo punto. Mirad, ¿ve cómo aquí ya hay una separación? Ya me está guiando de que aquí tengo que, está la separación, tengo que coger este punto con este juntos. Este es el primer punto de las segundas, del segundo menguado. Vamos a trabajar los 30 puntos, 29 puntos centrales. Vamos a dejar el último, como os he dicho. Que también nos va a marcar dónde es. Mirad, ¿ves? Ya tenemos aquí la separación. Se nota perfectamente. Este es el revés de la labor. Cogeremos los 2 puntos por detrás. 2 puntos juntos por detrás. Y este es el segundo menguado que hemos completado aquí y aquí. Bueno, pues así vamos a hacer 5 menguados. ¿Vale? Que tengamos un menguado a cada lado, 5. Y estoy contigo de vuelta. Hemos hecho los 5 menguados. Y ahora vamos a comenzar el número 6. Pero a los 3 puntos del comienzo vamos a hacer en esta vuelta doble menguado. Entonces paso un punto, 2, 3 y aquí cojo 2 puntos juntos. Sigo trabajando, normal, y 5 puntos. Antes de terminar voy a volver a hacer lo mismo. Cojo 2 puntos juntos y ya hago mi menguado correspondiente como todas las vueltas. Este menguado doble lo vamos a hacer 2 veces. Uno ahora, que es al empezar la sexta vuelta, y otro lo haremos al empezar la vuelta número 12, o sea, el menguado número 12, ¿vale? Estamos empezando el menguado número 6. Bueno, aquí me queda a mí 1, 2, 3, 4, 5, uno más. Vale, pues ahora cojo 2 puntos juntos y sigo trabajando. 1, 2 y este último lo cojo con este de aquí. Ya está, ya doy la vuelta a la labor y sigo menguando como me corresponde. Termino
el menguado de la vuelta del el menguado número 6, que es al terminar esta vuelta del revés. Cuando tengo menguado ya, uno a cada lado, es cuando yo cuento un menguado número 6, por ejemplo. Entonces, termino. Suelto la anita y ahora estoy llegando, ¿no? Bueno, pues ahora ya aquí menguo mi punto como me corresponde. De la vuelta del revés, lo meto por detrás. ¿Vale? Este es el que hace número 6. Y ahora voy a empezar el número 7. Y así voy a seguir menguando. Cuando vaya a comenzar el número 12, volveré a menguar un punto a los 3 puntos del comienzo, 2 puntos juntos. Y a los 3 puntos del comienzo, 2 puntos juntos. Ya luego seguiremos trabajando menguando un punto en cada ladito hasta que nos quedemos sin punto en los que están en espera. Hasta que esta agujita nos quede totalmente vacía sin puntos. Iremos menguando, ¿vale? Cuando tenga este trabajito hecho, esté nuevo contigo. Corazones, ya me he quedado sin punto en los laterales y con los puntos centrales que tengo ahora mismo, pues lo que tenemos que hacer es cerrarlos. Entonces vamos a proceder a cerrar todos los puntos. Hago un punto y lo monto sobre el otro. Hago un punto y lo monto sobre el otro, ¿vale? Bueno, pues así vamos a cerrar todos los puntos centrales. Una vez cosido todos los hilitos que tuviéramos, vamos a hacerle una puntillita a crochet. Y vamos a coger agujitas del número 2,5 y vamos a hacerle esta puntillita por todo el contorno. ¿Vale? Empezaremos, esta en la parte del frente. Vamos a empezar por aquí. Voy a dejar aquí mi hilito para perderlo. Y voy a comenzar en este piquito haciendo 2 cadenetas, 1 y 2. Pincho en el mismo sitio y hago un punto alto. Pincho en el mismo sitio y hago otro punto alto. Avanzo con un punto bajo. Subo con 2 cadenetas y vuelvo a hacer en el mismo sitio un punto alto y otro punto alto. Avanzo. Ya tengo perdido mi hilito. 2 cadenetas, un punto alto y otro punto alto en el mismo sitio. Voy avanzando. 2 cadenetas, un punto alto en el mismo sitio, otro punto alto en el mismo sitio. Y así voy a hacerlo hasta llegar a este filito. ¿Vale? Cuando llegue a este filito, estoy de nuevo contigo. Ya tengo hecho todo el piquillito en toda la parte del frente de la cabecita. Y ahora vamos a hacer lo mismo en todo el contorno del cuellecito. En todo el contorno. Cuando lleguemos aquí, volveremos haciendo otra clase de punto para detrás para hacer el pasacinta. ¿Vale? Entonces, de momento vamos a hacer el mismo piquito que hemos hecho aquí. Lo vamos a hacer por todo el contorno de lo que es el cuellecito de la capotita, ¿vale? En cuanto que llegue a este piquito, vuelvo y os digo cómo continuamos. Ya hemos llegado al final y doy la vuelta a la labor. Y ahora vamos a hacer 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4. Y voy a pinchar un punto bajo en el punto bajo que hicimos de la vuelta anterior. De nuevo voy a hacer 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4. Y pincho en el punto bajo de la vuelta anterior. Aquí. Estas cadenetas serán donde va a pasar mi cordoncito para abrochar el gorrito, ¿vale? 3, 4 y pincho en el punto bajo. Así voy a terminar hasta llegar al final.
Hemos llegado al final, doy la vuelta a la labor y ahora vamos a volver a hacer el mismo dibujo que hemos hecho al principio, pero esta vez vamos a subir con 3 cadenetas en vez de con 2. 1, 2 y 3. Pincho en el punto bajo, hago un punto alto, pincho de nuevo, hago otro punto alto y me voy al punto bajo. De nuevo, 3 cadenetas, pincho un punto alto y pincho otro punto alto. Y me voy de nuevo al punto bajo. Y así voy a terminar ya la última vueltecita. Y el cordoncito irá metido aquí en medio, ¿vale? Bueno, pues terminamos esta vueltecita, hacemos el cordoncito y tenemos nuestra capotita terminadita. Pues ya tenemos lista nuestra capotita, corazones. Le hemos hecho el cordoncito con la máquina print. Y mirad cómo ha quedado. ¿Listo? Ya está listo el último complemento del conjunto Héctor, que ya tenéis el pelele y el chalequito subidos al canal. Y esta es la capotita, que es complemento. ¿Vale? Un besote muy grande. Gracias por haber llegado hasta aquí y hasta el próximo.